En el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Un solo versículo que nos va a llevar a tratar el tema de la tarde de hoy, que se titula Al otro lado. Filipenses, capítulo 1, versículo 23, nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Hace un tiempo oí una conversación, no es mía, la oí en una conversación en una película. No tengo miedo a la muerte, tengo miedo a pegarme a la vida. Y aunque era una filosofía de un budista, no deja de tener una gran razón y una gran verdad. Nuestra vida es pasajera, ya nosotros lo sabemos, que igual viene el Señor en esta tarde-noche y no conocemos la muerte, mejor sería así. No pasar por ese tránsito porque es doloroso en el sentido físico, emocional, te agota. En muchos de los sentidos uno no desea pasar por la muerte, sino más bien ser traspuesto, como le pasó a muchos hijos del Señor en tiempo anterior, y ojalá nos pasara a nosotros también. Pero si Dios no viene antes, tarde o temprano tendremos que pasar por ella. Y miren, en el caso del apóstol Pablo, un hombre que ya venía trillado en experiencia, en servicio a Dios, ya él estaba cansado, estaba enfermo, estaba cansado, y él expresa, dice, me es mejor estar en el cielo. Ya desde la antigüedad, las profecías, aún los profetas hablaban de esa ciudad celestial, y allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, se habla también de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y no se está hablando de un sueño, se está hablando de una realidad. Una realidad que nosotros viviremos, una realidad que vemos en la persona del Señor Jesús, como Él, con ese cuerpo transformado, subió y con ese mismo cuerpo transformado está en el cielo. Oiga, allí ¿qué hace un espíritu dando vuelta? No hace nada. Los ángeles dice que son instrumentos y que están al servicio de Dios. Recuerdan que en la antigüedad los ángeles muchas veces se movían entre los hombres para ejecutar juicio, para traer algún mensaje. Esos ángeles tienen un cuerpo material y espiritual, no un cuerpo material como el que nosotros conocemos, de estos que podemos palpar ahora mismo, sino que ellos se adaptan, están más hechos para lo espiritual, para lo celestial que para lo terrenal, pero se adaptan para cubrir y hacer las funciones las cuales el Señor les ha mandado. No habla de que el Señor haya cesado de enviar sus ángeles para cuidarnos y para protegernos. Una de las cosas pocas de las que hablamos es del cielo. ¿Sabe? Predicamos sobre muchas cosas, pero no hablamos del cielo. Y les voy a comentar cosas de hombres que sirven a Dios, pero cuál es su pensamiento y hasta dónde puede llegar el desconocimiento de que el cielo, la Nueva Jerusalén, el lugar donde vamos a morar nosotros y donde vamos a estar con Cristo en las mismas condiciones físicas, con un cuerpo transformado, es una realidad. Lo que pasa es que quizás se habla poco de esto o no lo enfrentamos. Queremos pasar todo el tiempo máximo aquí abajo, pero no nos preocupamos en prepararnos para el siguiente paso. Por eso lo titulé Al otro lado de la frontera de esta vida. Vida más allá de la vida. Yo creo que habrán leído relatos sobre este asunto, pero yo muchas veces hay relatos que no me cuesta creerlo porque no se ajustan a la realidad bíblica. Esto de ir y volver
La Biblia dice que está dispuesto a que el hombre muera una sola vez y para siempre. Muy diferente es lo que le pasó al apóstol Pablo, lo que le pasó a Juan. Era necesario para la revelación que Dios le permitiera, como dice Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé si fue en un sueño o cómo fue, me fue dado. Y Juan es lo mismo. Juan, estando en la isla de Patmos, también le fue dado ver esas imágenes celestiales y subió al lugar y allí estuvo, pero no era su momento. Y aquí ocurre lo mismo. El apóstol Pablo dice, no es mi momento para estar con el Señor, es mi momento para seguir aquí abajo en la tierra y cumplir en la carne el propósito de Dios. Ahora, ¿ustedes han pensado o se han parado a pensar que el cielo es real? ¿Que el lugar que Dios ha dicho no es un ensueño? Los testigos de Jehová dicen que este cielo y esta tierra es el paraíso y que será como coger y fumigar una casa completa porque hay bichos, fumigarla y luego se entra a vivir como si nada hubiera pasado, se quita todos los bichos. Ellos dicen que el planeta Tierra va a ser fumigado y los hombres y las mujeres malos serán quitados y volverá a ser el paraíso. Miren, el paraíso, según las Escrituras, el paraíso del Edén, era una porción de terreno en un lugar muy lejos de aquí. No era toda la tierra. Ellos hablan de que este será el paraíso. Bueno, pues yo no sé qué sentido tiene para ellos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios habla de una creación nueva. Los cielos y la tierra pasarán, los mares estos desaparecerán. Está hablando de un nuevo cielo, una nueva tierra en las cercanías de Dios. Las almas de los que parten hoy están, dice, bajo el altar de Dios, en la misma presencia de Dios, en un término intermedio, para luego volver a tomar cuando la iglesia sea arrebatada. Dice, los muertos en Jesús resucitarán primero y luego los que estén vivos. Es decir, aquellos que murieron, aquellos que están allí al pie del altar del Señor, bajarán con Él a tomar posesión de ese cuerpo que fue destruido, pero que ahora les será dado transformado. ¿Para qué? Para morar en el cielo. Jesús no dejó el cuerpo atrás. Jesús se llevó su cuerpo transformado y así vive en el cielo. Entonces, si Él se llevó su cuerpo al cielo, es señal que la realidad que la que Él creó, esas moradas, ese lugar eterno para nosotros, va a ser un sitio tangible, un sitio donde tendremos actividades, no estaremos perdiendo el tiempo, no estaremos bobeando. Y fíjense la sinrazón que hay personas que dicen que son teólogos y que sirven a Dios, y miren las conclusiones que llega un pastor. Confesó lo siguiente, dice, cada vez que pienso en el cielo, me siento deprimido, preferiría simplemente dejar de existir cuando me muera. Dios no habla ni de extinción ni de aniquilación. El cuerpo, aunque perece por un tiempo, nos será dado un cuerpo nuevo, es decir, el alma y el espíritu no van a perecer. Seguiremos pensando, seguiremos actuando, pero nuestra mentalidad será cambiada porque viviremos en la misma presencia de Dios. No pensaremos corruptos como estamos pensando ahora, ni actuaremos en la misma forma en la que estamos actuando ahora. Pero este hombre no tenía esa realidad. La palabra de Dios parece que no había terminado de calar, no había terminado de comprender que el cielo es un lugar real. Cuando él habla de murallas y habla de cimientos y habla de piedras preciosas, habla de un lugar, una fortificación. Miren, alguien habló sobre este asunto y dijo que en la tierra hay una actualidad de no sé si de 6 billones de seres humanos viviendo en la tierra, una cantidad exagerada. Pues dice que el lugar, esa ciudad que Dios ha preparado para nosotros,
cabe el triple, el cuádruple y el quintuple de lo que hay actualmente en la humanidad, aquí abajo en la tierra. Va a ser un lugar tremendamente grande y un lugar donde tendremos actividades. ¿Habrá labranza? Pues no lo sé, yo me imagino que como en todo, el Señor no nos va a quitar el gusto, no tendremos necesidad de comer para mantenernos, pero es posible que ese gusto no nos lo quite y cosas como esas podemos seguir sumando, porque ¿qué sentido tiene que Dios me dé un cuerpo y qué voy a hacer arriba? ¿Qué voy a hacer si esto va a ser destruido, va a ser quitado? ¿Qué actividad voy a tener? Piensen, ¿vale? Dios está hablando de una realidad. Un sacerdote inglés dijo, bueno, si llega eso, supongo que entraré a la dicha eterna, pero en realidad quisiera que no me recordaras temas tan deprimentes. Oiga, tan deprimente es pensar que yo voy a vivir eternamente en la presencia de Dios y que allí no será de noche, sino siempre será un día. Siempre porque Dios mismo será la lumbrera. Viviré sin compromiso, sin maldad. Bueno, compromiso sí voy a tener de alabarle continuamente y de hacer actividades, pero sin maldad, sin rencor, sin odio. ¿No creen que eso es digno de ser pensado? El cielo, al otro lado de la frontera. Y yo les incito a que cada día piensen en esto. Y que no miren la muerte como un enemigo nuestro, al contrario, es una liberadora. Nos da el pasaporte para partir al otro lado donde estaremos mejor que donde estamos ahora. Esta tierra va a ser quitada, aniquilada, dice, los cielos se consumirán como pergamino, caerán, se deshacerán todas por completo. Mientras que las sectas de los testigos de Jehová dicen que este será el país eterno donde vivirán. Hablan de una manada pequeña y una manada grande, de personas que quedarán aquí en la tierra y 144,000 que estarán en la presencia de Dios en el cielo. Oiga, yo creo que eso es una cifra injusta. 144,000 personas no es una multitud. Una multitud se entiende de millones y millones de seres humanos. Si ustedes leen con detenimiento el libro de Apocalipsis, verán cómo dice, cientos y miles alababan al Señor, allí en aquel lugar. Ahora no piensen eso, de que su alma va a estar como un espíritu danzando allí en la presencia de Dios, porque no tiene sentido. Usted va a seguir pensando, va a seguir reaccionando, lo que ya no tendrá el pecado. Estudiar las Escrituras en este sentido y sacarle el contenido. ¿Qué es el cielo? ¿Es una realidad? ¿Es una ficción? ¿Es un paraíso espiritual o es un paraíso como este, real, donde podemos movernos? Para que tengan referencia, Cristo subió y subió con su cuerpo glorificado. Cuando Él, antes de ascender, entró en el aposento donde estaban los discípulos, no necesitó abrir la puerta, sino traspasó. Y dice que comió y bebió junto con ellos. Es decir, la necesidad de comer le fue quitada, pero Él, el comer, no le impidió. Partió el pan y bebió el vino, y ellos se dieron cuenta, es el Señor por sus señas en el cuerpo. En la misma forma en que el Cristo fue levantado y fue llevado al cielo, en esa misma forma seremos nosotros levantados también. Así que la eternidad no será el perder el tiempo. Sería aburridísima, como dicen muchos autores. Una eternidad sin cuerpo no tiene razón de ser. Estar ahí pululando y vuelta para arriba y vuelta para abajo. Y cuando se habla de eternidad no se habla de fin. Por eso Dios habla categóricamente cielo nuevo, tierra nueva, lugar tangible donde nosotros podemos morar. Cuando habla de que subió a preparar lugar, morada para ti y para mí,
No está hablando porque un espíritu no necesita una habitación ni necesita una cama. Está hablando de un lugar tangible donde vamos a estar. De otra manera, pero vamos a estar. Y trabajando, seguro que tendremos trabajo arriba en el cielo. Tratar de desarrollar un apetito por una existencia sin cuerpo en el cielo, que no es físico, es como tratar de tener apetito por la grava. ¿A quién le gusta masticar piedra? ¿A nadie? La gravilla. A nadie, ¿verdad? Pues se le rompe a uno los dientes, se le hace a uno la boca polvo. Bueno, ¿por qué entonces tengo que habituarme a pensar en el cielo como un espejismo? En vez de pensar que es una realidad donde voy a estar. Hay un grado intermedio. Cuando salimos de este tiempo presente, hay un grado intermedio donde estamos con un cuerpo, porque no podemos estar pirulando por allí suelto, tendremos un cuerpo, pero no en la toda plenitud como el de Cristo, pero luego sí, luego ya en el tiempo del arrebatamiento, bajaremos a recibir un cuerpo totalmente glorificado. Mantengan eso en mente, piensen en eso. El cielo no debe ser algo que nos deprima aquí abajo en la tierra. Debe alegrarnos y pensar como pensaba el apóstol Pablo. Él deseaba partir y estar con Cristo. ¿Por qué? Porque se está mucho mejor que aquí abajo en la tierra. Hermanos, tenemos que dejar volar nuestra imaginación sobre la verdad bíblica. No sobre los relatos que nos puedan decir. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas? Y es donde nosotros dejamos volar la imaginación y hacernos ilusión. Es ahí donde trabaja la fe. Creernos, ilusionarnos, no apegarnos tanto a la vida, no temerle a la muerte. La muerte, aunque es contradictoria porque Dios no nos creó para luego morir, nos creó para vivir en armonía con Él. El pecado nos separó de Él y por tanto entró la muerte. Si por un hombre entró el pecado, por el otro entró la vida. Si por un hombre entró la muerte, por el otro entró la reconciliación. El primer Adán, hombre de carne y hueso. Segundo Adán, Dios hecho hombre para nuestro favor. No tengamos miedo a despegarnos de este cuerpo. Pensemos, si no es hoy, será mañana. Y ojalá el Señor venga antes y no conozcamos la muerte. Pero si hemos de conocerla, no tenga miedo a la muerte. Tenga miedo a seguir viviendo. Tenga miedo a pegarse a esta vida. Porque lo que tenemos aquí es sufrimiento y más sufrimiento y más sufrimiento. Cuando parece que ya una cosa está resuelta, nos salta otra. Y siempre hay una preocupación constante. Por ejemplo, tener hijos. Nosotros pensamos y lo difícil que se hace criarlos mientras son pequeños. Y uno piensa cuando es pequeño, qué ganas tengo de que sean grandes y que levanten el vuelo. Pero cuando ya son grandes, dice, qué ganas tengo que vengan a verme. Y así va uno pensando y pensando y pensando. Y uno se ata a la vida por los hijos, por los nietos, por esto, por lo otro. Y no pensamos. Nos entretenemos pensando y ocupados en lo que tenemos en este tiempo, pero no nos entretenemos en pensar lo que vamos a tener en el siguiente tiempo, en esa segunda parte que es más importante que esta primera. Nada trajimos, nada nos llevamos a excepción de lo que hagamos para honrar a Dios. Esa segunda parte que honra a Dios, esto que nos alimenta, y que no perece, es lo que tendremos luego. Lo que no asumamos de aquí, lo que esto no nos alimente, nuestra mente estará siempre con 4 cosas justas. ¿Cómo hemos de servir si no nos alimentamos? Debemos nutrirnos de ella para saber cómo es Dios, para prestarle un mejor servicio, una mejor adoración, una mejor alabanza. Si esto no se da, mal va la cosa. Debemos volar sobre la verdad.
Anhelar a Cristo es anhelar el cielo, porque allí es donde estaremos con Él. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, y nos dice, Hebreos capítulo 11 y versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oiga, acercarnos a Dios no es solo acercarnos a un espíritu que no es tangible. El Padre no es tangible, el Espíritu no es tangible, pero el Hijo es tangible. Podemos tocarlo. Y si tocamos al Hijo, tocamos al Padre y tocamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Hijo se hizo hombre para poder rescatarnos de una muerte segura, de una esclavitud, de un destierro. Y ahora piensen en el lado opuesto. Cuando se habla del infierno, no se está hablando de que el alma del pecador va al infierno. Se está hablando de que aún el pecador le será dado un cuerpo que no se consume y que estará continuamente en la angustia. Miren, cuando Cristo habló sobre el rico y Lázaro, Él estaba planteando, y es el más que habla del infierno y del castigo eterno, es el Señor Jesucristo. Estaba planteando que aquel que no perdió la conciencia, que estaba consciente de dónde estaba, dice, mirando desde dónde estaba diciendo, Padre Abraham, mándame a Lázaro, mándame al mendigo, para que con una gota moje mis labios y me sacie. Y aún así él seguía diciendo, llévalo o manda a alguien a mi familia para que no vengan donde yo estoy. Es decir, la muerte no cesa el sufrimiento para el ser humano. Eso de muerto el perro se acaba la rabia, de eso nada. Las Escrituras contradicen eso. Y si Cristo lo mencionó, eso no es una ilusión. Este cuerpo se queda, pero luego podrá ser restaurado por el Señor. Es decir, da igual que te incineren, da igual que te entierren, da igual que te tiren al mar. Tarde o temprano el que hizo de la nada la vida vuelve a restaurar el cuerpo del ser humano. Y yo pensando sobre lo que es, si merece la pena el ser enterrado o el ser quemado, valoro entre una cosa y la otra. Y no veo contradicción en las Escrituras, aunque en la antigüedad se enterraban. Hoy por hoy yo veo el sufrimiento cada vez que alguien nuestro muy cerca se nos muere. Yo personalmente prefiero que me incineren. ¿Por qué? Porque el rato de angustia que se pasa en esa espera, una hora, otra hora, hasta que me dan sepultura, eso es más agonía. Prefiero que me incineren, y si mi mujer quiere coger la ceniza, que las coja, y si no, que las deje esparcidas. Para nada les van a servir. Pero esas cenizas, un día el Señor las recompondrá y dará un cuerpo nuevo a mi espíritu y mi alma. Evitemos todo el sufrimiento posible. Empecemos a pensar en el cielo como una realidad. Dejemos pasar esas ilusiones que nosotros tenemos, ese temor que nosotros tenemos a la eternidad. Sepan ustedes ciertísimamente que por fe creemos las cosas. Y Dios, cuando te habla, la Biblia no siempre es simbolismo, como muchos pretenden que sea. No existe un lugar intermedio donde se paga o se purga, por así decirlo, los pecados para luego entrar en la presencia de Dios. Desde aquí abajo se compra el billete para un lado o para otro. No existe un lado intermedio como nos intentan hacer creer los sacerdotes y la Iglesia romana, de que existe un purgatorio donde uno va a pagar a purgar las culpas. Y luego, ya que una vez que las ha purgado, poder entrar. Dice, un solo sacrificio de una vez y para siempre, para que el hombre acceda desde aquí.
no desde el lado intermedio que dicen ellos, no desde el infierno, desde ahí ya no se sale. No pierdan de vista lo que el Señor enseñó. El rico donde estaba por sus hechos y donde estaba el mendigo Lázaro por los suyos. ¿Por qué? Porque era rico y porque era pobre, no era la condición suya para con el Señor. Su entrega, su devoción, su aceptación. Las cosas no están escritas a voleo aquí. Esto es para que nosotros estemos seguros dónde vamos, qué tenemos, qué debemos hacer y cómo debemos alimentarnos para hacer creer y crecer nuestro deseo. Miedo no debe existir. La palabra seteo en griego se traduce con concentren su atención. Es un verbo presente que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento para describir la forma en la que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. El propósito, recuerden, y eso lo encuentran en Lucas 19:10, el propósito principal de Dios cuando hizo la creación fue para comunión. No fue para hacer que el hombre esté en esta condición ahora y luego tener que juzgarlo y castigarlo. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era tener una creación y seres creados en plena armonía con Él. Miren una de las cosas que dicen los testigos de Jehová, que Satanás fue echado a la tierra después de que el ser humano pecara. Y eso no es real. Eso no está en la Biblia por ningún sitio. Hubo una rebelión en el cielo y Él fue el que organizó la rebelión antes de que el hombre fuera creado. Antes de que Dios ordenara todo, Él creó una rebelión en el cielo y fue expulsado del lugar. Siendo un espíritu, allí fue mandado al Edén, a aquel lugar que Dios le prohibió también al hombre y a la mujer que comiesen de un fruto determinado. Y ellos desobedecieron, dejándose guiar. Bueno, Satanás, los testigos de Jehová dicen que no, que fue al revés, que los hombres primeros pecaron y luego el Señor echó a Satanás del cielo. No, a Jesús no lo aceptan como Salvador, dice que es el arcángel Gabriel. Cuidado, el arcángel Gabriel es un servidor de Dios y no puede hacer la obra de la redención de la cruz. Solo Dios podía hacer esa obra de la redención. En la persona de Cristo Jesús, bajó a la tierra, se encarnó en María, nació, vivió, murió, resucitó y hoy vive y vive para siempre. Un ángel no puede hacer eso. Un ángel no se puede exponer porque es un siervo de Dios y siervo nuestro. Antes nosotros éramos siervos, ahora ellos son siervos nuestros. Ellos están al servicio de nuestras vidas. Y como dice la Biblia, a ver si alguno ha hospedado un ángel y no se ha dado cuenta, no lo sabe. Es decir, el ángel es capaz de personificarse, de estar en medio de nosotros para una acción determinada y no darnos cuenta. Somos librados en muchísimas ocasiones y hay desarrollos de cuentos, historias misioneras, donde los ángeles del Señor han acampado muy cerca de personas que las han salvado de una muerte segura. Por ejemplo, recuerdo una de la hija de un misionero, o el hijo de un misionero que estaban pues jugando cerca de un pozo. Y el hijo del misionero se alongó al pozo y el pozo era muy profundo. Es decir, la muerte era segura porque había caído de cabeza. Ya nadie esperaba que aquella criatura saliera con vida del lugar. Pero después, con el tiempo, aquella criatura fue puesta y el padre relata de que alguien, el niño relata, se lo relata al padre y el padre relata, dice, alguien lo cogió de la mano, lo sacó y lo puso en tierra firme. Y así como esos relatos hay un montón. Ustedes pueden leer acerca de Billy Graham, él escribió un libro sobre los ángeles y hay un montón
de historias donde vemos también, si ustedes leen Sodoma y Gomorra, como aquellos dos varones que se presentaron allí en el momento en que Abraham iba a sacar a su sobrino Lot y él prefirió ofrecer a su hija antes de que aquellos vividores, aquellas personas que vivían en Sodoma y en Gomorra abusaran sexualmente de aquellos dos varones porque eran sodomitas, eran homosexuales. Había un montón de calificativos que darle a los habitantes. Dice, no, yo les ofrezco a mis hijas, pero estos varones de Dios no los toquen, que son mis huéspedes. Eran ángeles que venían a ejecutar el juicio de Dios. Se humanaron. Un cuerpo glorificado capaz de ser tanteado, tocado, para ejecutar un juicio de Dios. No estamos hablando de entes espirituales que no podemos tocar. No estamos hablando de una creación ilusoria. Estamos hablando de una realidad. Si Dios creó esta tierra en la cual nosotros vivimos y nos creó a nosotros y lo palpamos, vivo en ella, disfruto de ella, ¿por qué no creer que Dios también tiene una creación nueva para nosotros? Y vivir sin el miedo. Este verbo implica eso. Buscar, anhelar, concéntrate en tu situación. No pierdas de vista que donde vas es un sitio real. No vas a tener dos alas en la espalda, ni un arpa, ni una hamaca para estar tumbado toda la eternidad ni a la Bartola. Vas a tener una actividad viendo cara a cara a Dios como creador, a Dios como Padre. No deje que la realidad esta ciegue la realidad eterna. Nuestra mira en el cielo, debemos poner la mira en las cosas de arriba. Porque teniendo las cosas de arriba amarradas, las de abajo las tenemos sujetas también. Ahora, si ponemos la mira solo en las cosas de la tierra, perdemos las miras en las cosas celestiales. Y al perder la mira del cielo, oiga, vamos a estar viviendo desesperados, entristecidos, apenados, como quien no tiene esperanza, como quien no tiene ilusión. Y es triste que se nos pasen los años y no fortalezcamos nuestra relación con Dios y nuestra creencia de una eternidad en una ciudad nueva, en un cielo nuevo y una vida nueva. No una vida que perece, es una vida que no perece, eterna. No se volverá a repetir la situación de esta primera creación. No habrá más rebeliones. Dios no necesitará ordenar el cielo y la tierra y una lumbrera por aquí y la otra por allá. No necesitará. Yo no sé si habrán playas, yo creo que habrán playas y habrá mares. No sé si sudaremos, yo me imagino que sí. Ahora sudamos, pero porque nuestro cuerpo vive en una atmósfera que está muy supeditada. Allí yo no sé, yo creo que no sé si sudaremos o no. Yo creo que tendremos necesidad de bañarnos. Piensen en todas estas cosas como si fuera una realidad. No pierdan de vista esa ilusión. Dejen volar la imaginación, porque eso entusiasma a uno. Ante cualquier momento, ante cualquier situación, por muy oscura que esté, pensar que aquello es mejor que esto merece la pena. Concluyo. Si usted es un creyente que sufre por muchos dolores y pérdidas, Jesús te dice, cobra ánimo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No están escritas a la ligera. Hay un propósito por el cual Dios escribió. Nos deja ver, ni institutos bíblicos, ni seminarios, ni facultades se toman en serio en enseñar la teología del cielo. Se habla del cielo muy por encima.
Se habla de cristología, se habla de eclesiología, que es la iglesia, se habla de neumatología, que es el espíritu, se habla de teología sistemática, teología propia, se habla de un montón de cosas, pero apenas se habla del cielo, apenas se escribe del cielo. Y hay textos en la Biblia, lea usted el capítulo 21 y allí le va a dar también una pincelada preciosa de lo que es la Nueva Jerusalén, lo que es el cielo. Y otras porciones más de la Biblia donde usted va a encontrar lo que yo le estoy diciendo acerca del cielo es una realidad. Su nueva morada está casi lista, o lista para usted. La mía está lista y la de ustedes también. Les voy a hablar de una mudanza. Uno se ilusiona cuando deja una casa que no es de uno para ir a la casa de uno, ¿o no? Yo me ilusiono cuando yo dejo de pagar un alquiler para ir a mi casa, que es la mía, me ilusiono, me dan ganas de hacer cosas. Nuestra mudanza está a punto de hacerse. Tarde o temprano, puede tardar un poquito más, un poquito menos, pero nuestra mudanza ya está a punto de hacerse. Tenemos esa casa construida, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva tenemos nuestra casa construida por el Señor. Y nuestra mudanza no vamos a llevarnos nada de este mundo, a excepción de esta, la que aprendamos de esta. Nuestro bolso o nuestra maleta va a ser nuestros tesoros que podamos llevar al cielo de esta. De otra cosa, nada va a entrar en el cielo. Nada injusto, nada impuro, nada insano, nada malo puede entrar en la presencia de Dios. Solo su palabra, esos grandes tesoros que hemos acumulado y que hemos vivido creyéndolo, son los que ocuparán nuestra maleta para esa mudanza. Tendremos una casa. Seguro que tendremos cama y a lo mejor una cocina, no sé. No creo que nos quite las ganas de paladear, porque una creación nueva, si va a haber un vergel, va a haber campo, va a haber hierba, va a haber animales, va a haber de todo. Yo dejo volar mi imaginación, si va a haber de todas esas cosas, pero voy a vivir en plena armonía y en paz. Ya no me tengo que preocupar ni de Hacienda, ni de las policías de tráfico, ni de las multas, de un montón de cosas. No me tengo que ocupar de nada de eso. Voy a vivir una vida deseosa. ¿Quién no desea vivir en paz? Yo creo que todos. Pero tenemos aquí un medio para vivir en paz. Pensemos en ello. Nuestra morada está lista. El día de nuestra mudanza se acerca. El oscuro invierno, este invierno que nosotros vivimos aquí, esta oscuridad, estas penumbras, este dolor, está a punto de formarse en una primavera rebosante de vida, de alegría, de esperanza, de gozo. Ya no hay más rinitis, no hay más alergia allí, Ainhoa. Ya no hay más sufrimiento, no necesitaremos más tratamiento ninguno. Ese resurgir de la primavera después de un crudo invierno produce alegría, ver los pájaros cantar, la hierba cómo sale, cómo brotan las flores. Eso es señal de alegría. Se olvida nuestro invierno y comienza una primavera eterna. Y todo esto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No habrá tiempo de pensarlo. Deja volar tu imaginación en cuanto al cielo. Y cuando partas hacia Él, te será muy dulce. No te apegues a esta vida como si fuera todo. Ya sabes, si el Señor no viene antes y te lleva y te arrebata, sabes que como yo, que tendremos que pasar por ese embudo, ese tránsito de la muerte. Pero nos debe consolar que el lugar donde vamos es un lugar tangible. Puedo tocar. Puedo moverme, puedo caminar, puedo disfrutar. ¿Vale? No será un lugar aburrido, será un lugar de actividad. Piensa en esto, para que no tengas el pensamiento del pastor o del sacerdote ese,
piensa que será un lugar de disfrute, de avance y de gozo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos haces pensar en lo que nos ofreces. Y nosotros muchas veces, Señor, con mucha facilidad, nos olvidamos. Pensamos, Señor, que es solo una imagen. Pensamos que vamos a estar sueltos, un espíritu vagando. Cuando tú realmente nos estás hablando de un lugar, Señor, tangible, vamos a tener un cuerpo glorificado igual que el de Jesús y que vamos a vivir, caminar, andar, conversar y hacer actividades. Por tanto, debe animarnos, Señor, a no tener miedo de dejar esta vida atrás, porque sabemos que al pasar el umbral de la muerte, la vida que nos espera es mejor que esta. Ayúdanos para transmitir esta verdad a las personas que no te conocen, para que ellos también puedan entrar en la eternidad, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Ayúdanos a perder el miedo en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.